Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. La doctora Viridiana Gorbea, directora de Educación en Ciencias de la Salud, INPER, así como los que nos ven en línea por las diferentes plataformas a nivel nacional e internacional, como los presentes en este auditorio. Su servidora, doctora Martina Angélica Guido, jefa del Departamento de Seguimiento Pediátrico INPER, en conmemoración del 28 de marzo, Día Internacional de la Hipoacusia, tengo el gusto de presentar a la doctora Mayra Norma Vargas, médico especialista en comunicación, audiología y fonatría, egresada del Instituto Nacional de Comunicación Humana, socio titular de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, socio fundador del Colegio Mexicano de Mexicanos Audiólogos, Otoneurólogos y Foniatras de la República Mexicana, adscrita al Departamento de Seguimiento Pediátrico en este instituto. Profesor titular del Diplomado de Seguimiento de Neurodesarrollo del Recién Nacido de Alto Riesgo. Profesora asociada del curso de especialización en neonatología del INPER. Encargada del programa del tamiz auditivo neonatal del niño de bajo riesgo del Instituto Nacional del INPER desde el 2010 a la actualidad. También tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Montserrat Flores Robles, especialista en pediatría, egresada del Tecnológico de Monterrey, subespecialidad en endocrinología pediátrica, egresada del Hospital Federico Gómez, maestría en ciencias médicas por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México, actualmente coordinadora de tamiz neonatal integral en el Instituto Nacional de Perinatología, profesora asociada del curso de neonatología y biología de la reproducción de este instituto. Muchas gracias. Buenas tardes a nuestro público presente y a los que nos acompañan en las redes y en línea. Bueno, vamos, como les dijo la doctora Guido, hoy vamos a ver lo que es la detección temprana de la hipoacusia. El Día Mundial de la Audición es el 3 de marzo. El 3 de marzo se lleva a cabo cada año con el propósito de concientizar a las personas sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de la audición y promover la salud auditiva en todo el mundo. Cada año la OMS es responsable de determinar los temas y preparar materiales proporcionables basados en evidencia para toda la población. Estos materiales se comparten con gobiernos, socios de la sociedad civil de todo el mundo, así como de oficinas regionales y nacionales de la OMS. Cada año también se suman a promover este Día Mundial diferentes países, estados y sociedades que se dedican a la audición precisamente para promover esta información. ¿Por qué debemos centrarnos entonces en la audición infantil? A nivel mundial, los niños en edad escolar con pérdida de la audición a menudo no reciben un diagnóstico temprano y carecen en el acceso a los servicios necesarios.
La pérdida de la audición afecta alrededor de 90 millones de niños y adolescentes entre las edades de los 5 a los 19 años en todas las regiones del mundo. Sin embargo, esta afección no suele detectarse a tiempo, sobre todo en entornos de bajos recursos. En caso de no tratarse entonces, la pérdida de la audición no solo afecta a la capacidad auditiva del niño, sino que también va a afectar significativamente el habla, el lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social, lo que suele dar lugar a malos resultados académicos, a un deterioro de la perspectiva de un empleo y una desventaja económica en la edad adulta. ¿Cómo actuamos? ¿Sí? Este año el Día Mundial de la Audición se va a centrar en el tema de las comunidades a las aulas, cuidado de la audición para todos los niños. Y como ven, este es el player de este año que nos da la OMS. La campaña entonces se estructuró en torno a dos imperativos: prevenir la pérdida de la audición evitable en la población infantil, garantizar la detección precoz de los problemas del oído o audición en los niños, así como su tratamiento temprano. Las comunidades y las aulas facilitan el acceso a niños, padres y personal docente. Podemos ayudar a los niños a oír, a aprender y a tener éxito mediante la integración del cuidado de la audición en los programas de salud escolar y de salud infantil. Entonces aquí ya estamos involucrando no solamente al entorno médico, ¿no? Estamos involucrando a la familia y a los docentes que se van a tener contacto con este tipo de niños, ¿no? Entonces nos deja unos mensajes claves la OMS, que bueno, ya vimos cuánto es porcentaje alrededor del mundo, y nos dice que más del 60% de la pérdida de la audición infantil se puede entonces prevenir mediante la adopción de medidas de salud pública simples y con costos eficaces. Para las personas con enfermedades otológicas o pérdidas de la audición, la detección y la atención temprana son fundamentales para evitar efectos a largo plazo en el desarrollo, la educación y las oportunidades futuras. La integración de los programas de cribaldo o tamizaje sistematizado y de intervención temprana en los planes de salud escolar y de salud infantil que puedan garantizar mejor resultado para los niños con problema de audición. Aquí también nos dan este material que ustedes, si se meten a la página de la OMS, los pueden bajar, porque son cosas muy básicas, pero que son muy entendibles tanto para profesores como para los padres, que se pueden difundir ampliamente, ¿no? Entonces, miren, este es el que se da para profesores y nos dice cómo apoyar a los niños con pérdida de la audición, ¿no? Nos dice que hay que incluir a todos estos niños en las actividades del aula, ¿no? Anteriormente, no sé si ustedes recuerden que el niño sordo iba a la escuela normal, pero en lo que se llamaba grupos integrados. Entonces, en este grupo integrado los separaban del grupito de los normoyentes, ¿no? Y entonces, bueno, tenían un profesor especializado en hipoacusia, a veces les enseñaban lenguaje de señas, pero no se integraban mucho al grupo, ¿no? Entonces a veces eran como segregados, ¿no? De estar con los demás niños, ¿no? También darle lugar preferencial en la clase a estos niños, porque también hay mamás que nos decían, a veces no tienen una hipoacusia profunda, pero sí una hipoacusia unilateral, y que al niño lo sientan hasta atrás o del lado que oye pegado a la pared. Y entonces el maestro está enfrente y en lo que ellos voltean hacia donde viene el sonido, pierden mucho tiempo, ¿no? Entonces sí se recomienda el lugar preferencial en clase. Entonces asegurarse también una buena iluminación del salón y que también los profesores cooperen, ¿no? Esto pues nos hemos enfrentado que muchas mamás nos dicen, ¿no? Sobre todo a mí me tocó pacientes de aquí del seguimiento en secundaria, ¿no? Que no les permitían, sabiendo que el niño usaba auxiliares, que por ejemplo el niño cuando dictaban en la secundaria, que eran más materias, llevara una pequeña grabadora para que todo lo que se le pudiera pasar, pues después lo transcribía, ¿no? Y se lo negaban, ¿no? Entonces, pues esto no debe ser, ¿no?
Animar también a los demás, a los niños, al uso del auxiliar auditivo, ¿no? Y en la actualidad del implante coclear. Sobre todo la adaptación del uso del auxiliar auditivo, porque aunque la mamá a veces lo lleva con los auxiliares a la escuela, sale sin los auxiliares y sale la maestra con los auxiliares a dárselos a la mamá. Entonces, eso quiere decir que o no están bien adaptados para la pérdida auditiva o el niño no se ha adaptado, ¿no? También apoyarse entre compañeros, ¿no? Evitar el bullying, ¿sí? Que porque usa auxiliares, que porque le hablan y no oye, ¿no? Entonces también concientizar al grupo de niños. Y aprender, si es necesario, entonces el lenguaje señado, si el niño no se le puede dar un buen pronóstico con el uso del auxiliar o el implante coclear. Este player es para profesores y padres, en que nos dice que tienen que estar atentos a los signos de alarma, como cuando le hablan al niño y pide frecuentemente que le repitan porque no escuchó, tiene dificultad para prestar atención o rendir en la escuela, se queja de dolores de oído o de secreción en el oído, muestra retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje. Es algo muy importante en los primeros años de la vida, ¿no? Entonces, que si tienen alguno de estos signos, sea valorado por el especialista. Bueno, no nos vamos a ir a tanta historia, pero sí me gustaría que supieran que desde 1944, Alex Ewing y Irene Ewing de Londres empezaron a hacer la identificación más temprana de la pérdida auditiva en los niños con pruebas de distracción, que eran pruebas audiométricas que usaban sonidos significativos, sonidos que atraían la atención de los niños y se aproximaban a las frecuencias del habla humana, para construir una imagen de la capacidad entonces auditiva. Entonces, desde aquí ya estaban haciendo un tamizaje auditivo, ¿no? O un cribaldo. Ya en 1964 a 1969, la doctora Marion Downs, en Estados Unidos, examina a una población masivamente. Nos dicen que examinaron 17,000 bebés, utilizando ya un dispositivo de detección de batería de mano que producía un estímulo de 90 decibeles y que posiblemente era de banda ancha, centrado en los 3,000 Hz. O sea, nada más buscaban una sola frecuencia, pero ya se implementa la tecnología. En dicho estudio nos dicen que identificaron 17 bebés con pérdida auditiva profunda y es muy probable que se hayan perdido bebés con grados de hipoacusia leves o pérdida unilateral, ¿no? Pero con esto da el comienzo y el pie a que se haga un tamizaje. Ya en los años 70, estos autores nos dicen que hay que hacer el diagnóstico temprano de la pérdida auditiva con métodos de evaluación en los primeros 6 meses de la vida, ¿no? Es algo que no estaba estipulado y entonces ya no los empiezan a decir. Aquí dentro de los autores de Aran y Galambos, principalmente Galambos es más descrito, ya hacen estudios de potenciales auditivos, ¿no? Y usan potenciales auditivos en una terapia intensiva neonatal. Y nada más nos refieren que tienen un alto costo para estar haciendo el uso de potenciales. Pero en 1980, entonces se crea el primer protocolo de tamizaje auditivo neonatal. ¿Y por qué fue en 1980? Porque en 1978 el doctor David Kemp, también de Londres, demostró que el oído hasta aquel momento era considerado solamente un receptor pasivo del sonido y que a partir de entonces se habían realizado ya muchos estudios que demostraron que la energía acústica puede ser medida en oídos normales por medio de la colocación, como ven en la imagen, de un pequeño micrófono que es la sonda en el conducto auditivo externo. Y entonces con lo cual estamos haciendo la emisión de las emisiones otoacústicas. Y bueno, llegamos a México. Y entonces, ¿cómo fue el inicio de la evaluación audiológica en México?
en el tamizaje, pues fue en el Hospital General de México, ¿sí? A cargo del doctor Pedro Berruecos Villalobos, que pudo construir un modelo a desarrollar en el ámbito nacional, ¿sí? Aquí inicia, posteriormente fue el Hospital Infantil de México y se fueron sumando más instituciones, ¿no? Y aquí es importante considerar que el doctor Pedro Berruecos deja este legado, este libro de tamiz auditivo natal e intervención temprana, publicado por la Academia Nacional de Medicina en sus 150 años, ¿no? Quien guste leerlo ampliamente, está disponible en línea. Y bueno, llegamos a nuestro instituto, ¿no? Entonces, en el instituto fue fundado el seguimiento pediátrico hace 43 años, ¿sí? Por el doctor Fernández Carrocera. Entonces, él pues involucró a varios de los servicios que ya conocen en la actualidad y se fueron sumando más, ¿no? Y entonces, en 1983 llega el doctor Mandujano como primer médico que iba a valorar la audición, el otorrino laringólogo, y entonces por eso en la imagen de arribita ven lo que es una unidad de otorrino, ¿no? Que teníamos un microscopio, la silla en donde se iba a evaluar al paciente, y posteriormente se va el doctor Mandujano, llega la doctora Patricia Vázquez, ya médico audiólogo, entonces ya se estaba también de este lado a mano izquierda, ven que tenemos esa cámara sonomortiguada que mide 2 metros por 2 metros y tenemos equipos de audiometría y impedanciometría. Y posteriormente, después se va la doctora Patricia Vázquez y entra el doctor Carlos Fabián Martínez Cruz, quien estuvo con nosotros 32 años. Hace 2 años el doctor se jubiló, pero bueno, van a ver que dejó también un gran legado de esta institución por los artículos e investigaciones que se hicieron con él y con diferentes especialistas. Bueno, una servidora, estoy desde hace 28 años, formo parte del equipo de aquí de audiología y actualmente nada más estoy yo. Y bueno, entonces aquí también les pongo que en un inicio, bueno, teníamos el equipo de otorrino, la cámara sonomortiguada, pero no teníamos emisiones otoacústicas, ¿sí? Entonces, si desde 1980 se empezaron a utilizar, nosotros tuvimos el primer equipo en el 2009. Es el equipo que ven abajo, de mano derecha, es el primer equipo portátil, y entonces empezamos a hacer tamizaje auditivo. Ya en el 2022, miren aquí ya en la imagen de en medio, ven la cámara sonomortiguada y un equipo más nuevo, ¿sí? Porque el anterior pues ya tenían en función prácticamente 18 y 16 años, y entonces posterior a la pandemia se hace la rehabilitación de nuevos equipos y en la actualidad contamos de este lado con uno de emisiones otoacústicas que es más moderno, es la misma marca que el anterior, pero ya es mucho más delgadito, ya es touchscreen, o sea, ya hace muchas más cosas. Bueno, en México, en el año 2010, no sé si ustedes recuerden o tuvieron contacto, se inició el programa de tamiz auditivo neonatal de intervención temprana llamada TANIT. Se hizo conjuntamente con la Secretaría de Salud y el CONADIS, ¿sí? Entonces, aquí se hace todo un protocolo y entonces se llega al programa de esta intervención iniciando que el tamiz auditivo neonatal se debía hacer antes de los 28 días de nacido, desde el nacimiento hasta antes de los 28 días, para posteriormente tener un diagnóstico a los 3 meses, un tratamiento protésico de auxiliares auditivos alrededor de los 6 meses y un tratamiento por implante coclear al año de edad. Y también deberíamos tener el área de rehabilitación en terapia de lenguaje o terapia auditiva verbal a partir de los 6 meses o antes de los 6 meses cuando se hiciera el diagnóstico. Y también debemos tener posteriormente a esta terapia una inclusión a una escuela normal, ¿no? A la escuela regular, no a escuela de niño sordo o a grupo integrado. Y para que finalmente en su
edad adultez llegarán a una inclusión plena laboral, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, se empezó en el 2010 y se sacó en el 2012 más o menos el protocolo. Y bueno, se hacen las normas, ¿no? Aquí están las guías prácticas clínicas de ese entonces, y entonces aquí nos dice que era como la norma para la detección de la hipoacusia en primer nivel de atención, porque el protocolo era que el primer nivel de atención iba a ser el tamizaje, para que posteriormente, cuando se detectara alteraciones de que no pasaran la prueba 2 veces, ya se citara a un segundo nivel, que por lo general lo veía primero pediatría, otorrino, para que llegara tal vez audiología hasta tercer nivel para estudios confirmatorios, pero ya entonces necesitábamos que esto no se aplazara tanto, ¿no? Y entonces nos dicen aquí qué factores incluían, ¿no? En recién nacidos de los 0 a los 28 días de edad, historia familiar de sordera neurosensorial infantil hereditaria, infecciones intrauterinas como el TORCH, anormalidades craniofaciales, anomalías morfológicas de los pabellones auriculares y del conducto auditivo externo, que serían las microtias, prematurez menores a 1.500 gramos al nacer, menores a las 32 semanas de gestación, aumento de la hiperbilirrubinemia que exigía sobre todo exsanguíneo transfusión, medicamentos pues de tipo ototóxico, meningitis bacteriana, ventilación mecánica durante por lo menos 5 días y hallazgos asociados a una enfermedad que incluyera sordera neurosensorial o de conducción. Después de los 29 días a los 3 años, problemas asociados a sordera neurosensorial tardía, con historia familiar de sordera infantil con presentación tardía, ¿no? Porque sí, muchos pacientes nos referían posteriormente que sí tenían familiares que habían perdido la audición, pero no cuando nacieron, que se había presentado después, ¿no? Entonces había que tomarlo en consideración. Infecciones intrauterinas como el TORCH, enfermedades neurodegenerativas, asociaciones a sordera de conducción. Aquí en sordera de conducción pues tenemos es todo lo que interviene al oído medio, ¿no? Aquí no es una sordera neurosensorial, que sería el tipo de las otitis medias de repetición o otitis persistentes con derrame. Deformaciones anatómicas como veíamos, y aquí se repite el de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en este programa también nos dice que, bueno, que el tamiz debería ser de 2 formas, ¿no? Que podía ser un tamiz universal, en donde se detectara alteraciones auditivas congénitas permanentes, debido a que la mitad de los niños con alteraciones auditivas no tenían factores de riesgo, ¿no? Entonces, ahí entraba el tamiz universal. Y un tamiz restringido, que es lo que por lo general se aplicó a toda la población, en donde estaba dirigido exclusivamente a niños que presentaran uno o más indicadores de estos factores de riesgo que vimos, y que esta estrategia se implementara, ya que iba dirigida solamente al 6 o al 10% de los recién nacidos. Su implementación era más fácil y con menor costo que el tamiz universal, ¿no? Pero pues aquí estábamos perdiendo una población, ¿no? Si nos dedicamos a ver nada más a niños con factores de riesgo, no estamos tamizando al niño que podríamos decir sano, ¿no? Entonces, en el protocolo que tiene aquí el INPER, pues ustedes saben que ya han visto en otras pláticas que hemos dado, llevamos 2 protocolos, ¿no? Sobre todo el seguimiento pediátrico, saben que se dedica al recién nacido egresado de la terapia intensiva, ¿no? Entonces, a estos pacientes siempre, como les decía, desde hace 43 años, se implementó que se les hiciera los potenciales auditivos. Esa era nuestra forma de tamizaje. Y ya desde el 2009, prácticamente el 2010, se inició el programa entonces del niño egresado del alojamiento conjunto, que eran niños sanos, que no tenían factores de riesgo, y a los cuales se les empezó a hacer emisiones otoacústicas.
Entonces, hay dos intervenciones principales en el tamiz auditivo neonatal universal que suelen estar a disposición de varios sistemas sanitarios en todo el mundo, ¿no? Estas intervenciones son basadas en métodos entonces electrofisiológicos, que serían las emisiones otoacústicas evocadas, que pueden ser transitorias o de productos de distorsión, dependiendo el equipo que tengan, y que son las utilizadas para hacer el tamizaje, o los potenciales auditivos de tallo cerebral, que son utilizados para realizar cuando ya estos pacientes no pasan dos pruebas, ¿no? del tamizaje, entonces ya se mandan a potenciales auditivos. Y bueno, miren, dentro de los factores que encontramos nosotros en los niños egresados de la UCIN, bueno, aquí están enumerados, ¿sí? La asfixia neonatal, el agua al minuto menor a 6, la hiperbilirrubinemia con fototerapia y exsanguíneo transfusión, aminoglucósidos, diuréticos, peso menor a 1500, recién nacido prematuro, peso bajo, hemorragia intracraneal, sepsis con neurofacción neonatal, infecciones maternas en el primer trimestre, TORS, circulación fetal persistente. Y dentro de todos estos factores, los que están subrayados son fueron los que primordialmente encontramos que daban repercusión para tener hipoacusia. Entonces, los niños egresados del ESIN son una población de alto riesgo para nosotros, con elevada probabilidad de padecer no solamente secuela audiológica, sino cerebromotora, sensorial o de la comunicación, ¿no? Y aquí nos dice también que detectamos que estos niños tenían 2.2 más factores de riesgo para tener pérdida auditiva, ¿no? El ser nada más un niño egresado de la UCIN, pero pues como ven, casi la mayoría de los niños que tenemos cumplen, pero no solamente con los subrayados, sino con todos los factores enumerados. Y bueno, el doctor Carlos Martínez, como les decía, pues se dedicó mucho a la investigación y entonces conjuntamente el doctor Fernández Carrocera, dieron seguimiento primero a estos factores de riesgo asociados a la pérdida auditiva neurosensorial. Este trabajo fue la experiencia de un seguimiento de 15 años, ¿sí? Si ven, pues lograr seguir a estos pacientes con hipoacusia 15 años era el objetivo del seguimiento pediátrico. Entonces aquí se hicieron dos grupos, un grupo de los hipoacúsicos y el grupo control. En el grupo de hipoacusia, como ven, tenían menor peso, ¿no? Cuando se hizo este estudio de 1530 gramos, con más días de estancia hospitalaria en la UCIN, aproximadamente 58 días, con niveles de hiperbilirrubinemia indirecta entre 16.6 más menos 6.7, ¿no? Entonces se vio en este estudio que efectivamente los exsanguinados, los con hemorragia intraventricular, los que tenían meningitis neonatal, fueron los principales variables asociadas entonces a la hipoacusia sensorineural. Y también se vio que el uso de esteroides prenatales y surfactante pulmonar eran protectores contra la hipoacusia. Aquí tenemos este otro estudio, es un seguimiento a 20 años, ¿sí? Aquí también fue muy importante revisar esto porque no es nada más detectar el problema, ¿no? Bueno, ya lo detectamos, a lo mejor ya lo adaptamos con el auxiliar auditivo o le pusimos el implante coclear y pues no es que fue eso y lo dejamos ir, ¿no? Entonces, no, porque aquí lo importante de este estudio fue que se vio que el 55% de los casos de los niños con hipoacusia se mantuvo esa hipoacusia estable, pero que en el 40% de los casos fue progresiva, o sea que empezaron con una pérdida auditiva y tal vez puede ser de mediana a severa y terminaron en profunda, entonces sí puede ser progresiva, ¿no? ¿Y cómo se valoró a estos niños? Pues con exámenes audiológicos, incluyendo potenciales y emisiones al nacimiento, posteriormente audiometrías tonales y timpanometrías a los 5, 10, 15 y 20 años de edad,
¿no? Entonces vimos que los graduados de la UCIN con hipoacusia sensorial pues merecen un seguimiento audiológico a más largo plazo, ¿sí? No solamente quedarnos en la primera etapa de la edad escolar, porque muchas instituciones, bueno, lo ven hasta la edad escolar y hasta ahí llegó porque cumplió los 18 años y pues si estaba en un hospital pediátrico lo dan de alta, ¿no? Y luego muchas veces es muy difícil volver a retomar esas valoraciones o ese servicio de audiología en otros hospitales. Y bueno, en el 2009, como les decía, se inicia el tamizaje de bajo riesgo y del 2009 al 2019, entonces valoramos 14,000 pacientes en esta etapa y entonces en el 2020 se da el resultado en este estudio del tamizaje universal en un hospital de tercer nivel, en donde encontramos aquí que la prevalencia de la hipoacusia en el recién nacido sano, documentada por tamiz auditivo universal, era del 2.2 por 1,000 niños recién nacidos. ¿Y cuáles eran las fases? Este es el flujograma que usamos en 3 fases. La primera fase es cuando venían de primera vez al nacimiento. Si pasaban la prueba, pues se iban de alta. Si no pasaban la prueba, se referían a la segunda fase de revaloración a los 15 días, donde se volvían a evaluar con las mismas emisiones otoacústicas. Si pasaban esta prueba, entonces se podían ir de alta mientras no tuvieran algún factor importante como hipoacusia familiar. Y si no pasaban la prueba, entonces se referían a la tercera fase de confirmación diagnóstica, en donde se hace el estudio de potenciales auditivos. Este estudio de potenciales auditivos se hace en el servicio de neurofisiología, en donde ellos realizan todos los estudios electrofisiológicos, incluyendo potencial auditivo y visual. Y entonces, si pasaban la prueba y se confirmaba con las demás pruebas que nosotros hacemos, que vamos a ver más adelante, si no tenían ningún problema se podía dar de alta. Y si no, se refería para el diagnóstico ya en el servicio de hipoacusia. Entonces no se trata nada más de hacer detección con potenciales y con emisiones, porque si no estamos dejando de lado algunas otras patologías que pueden influir, desde como vimos el oído medio, y entonces hay que hacer las demás pruebas, toda la batería audiológica, y entonces empezamos, como veíamos, aquí tenemos, les voy a mostrar estos videitos. Aquí tenemos esta bebita que está aquí en medio, a ella le estamos haciendo emisiones otoacústicas. Ella es una bebé egresada de la UCIN. Aunque son egresados de la UCIN y ya tienen potenciales, el siguiente paso es hacer emisiones, ¿sí? Porque muchas mamás cuando llegan al servicio tienen la duda, ¿no? Que oyen que había otros bebés ahí que iban a pasar al tamiz y que su bebé no pasó al tamiz. Y aunque Trabajo Social nos hace favor de explicar, porque ella es la que va a dar la referencia para que vayan al servicio de neurofisiología, se les da la indicación de cómo su bebé tuvo más alto riesgo, entonces se hace un estudio más especializado, pero siempre se quedan con la idea que no le hicieron el tamiz, ¿no? El auditivo. Entonces, ya cuando llegan por primera vez a nuestro servicio, entonces se va a dar el resultado de ese tamiz y se van a hacer las emisiones, ¿no? Entonces se van complementando estas pruebas audiológicas, sobre todo si salieron alterados los potenciales, para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? No nos quedemos nada más con las emisiones y los potenciales. Entonces, miren, aquí está esta bebé. Si ven, muy cooperadora. Ahí ya cuando hizo el sonido, se hicieron primero emisiones transientes. Ahorita aquí nos vamos a acercar un poquito más para que vean. Estas son emisiones de productos de distorsión. Si ven las barritas que van apareciendo, es la respuesta de la emisión otoacústica que busca por frecuencia. Y ahí ya pasó la prueba. Entonces el equipo, en la primera, siempre que hagan emisiones transientes, nada más les va a decir pasa o no pasa.
y son 8 frecuencias las que busca, que hace un barrido más o menos a 80 decibeles, y ya que pasan las 8 frecuencias, únicamente hace el sonido de qué pasó. Y en esta prueba de emisiones de productos de distorsión ya es una prueba más diagnóstica, porque vamos a buscar por frecuencia. Cada equipo lo podemos programar y entonces nosotros buscamos en frecuencias de 3000, 4000 y 5000 Hz. Y entonces si pasan estas 3 frecuencias, nos dice que este oído pasa. Entonces después este bebé tiene 5 meses, entonces ya traía estudio de potenciales auditivos normales, se hace el estudio y bueno, aquí también se corrobora la audición normal. Y posteriormente a los 6 meses, cuando los niños ya tienen sobre todo control cefálico y control de tronco que inician el sentado, entonces como ven, esta imagen es de la cámara sonoamortiguada que tenemos y están 2 bocinas, ¿sí? Ahorita les voy a pedir que pongan atención en el sonido que emite para que vean qué hace la bebé. Esta búsqueda se llama reflejo de orientación auditiva visual. El sonido que oyen aquí no es un tono, es un ruido blanco que pasa a 55 decibeles. ¿Por qué a 55 decibeles? Porque nosotros en un campo abierto, que sería aquí el de la cámara sonoamortiguada, escuchamos la voz alrededor de los 50 a los 55 decibeles. Entonces, si estos niños hacen esta búsqueda de reflejo de orientación auditivo visual, a 55 decibeles nos quiere decir que tienen audición normal, ¿sí? Entonces, como ven, aquí a los 6 meses podemos todavía corroborar más el diagnóstico ya sea de hipoacusia o de audición normal. Ahora vean este bebé. Entonces aquí estamos haciendo también pruebas conductuales, ¿sí? Es muy importante también tomar en cuenta lo que nos dice la mamá, porque el potencial auditivo nos puede decir que no oye, pero la mamá llega y dice, no, doctora, voltea cuando le hablamos, oye, si se nos cae algo, si tocan la puerta, o sea, sonidos bajos, ¿no? Porque si ya les dice, no, pues oye que ladre el perro, que pasó la moto o pasó el avión, bueno, ahí ya estamos hablando que tal vez tenga una hipoacusia superficial, pero si oye la voz, entonces quiere decir que sí oyen, ¿no? Entonces, miren, este bebé que está aquí, por eso hacemos pruebas conductuales y hemos hecho el reflejo cócleo-palpebral con la matraca. ¿Por qué con la matraca? Porque nos da un estímulo de 90 decibeles, que a un estímulo de 90 decibeles nos va a disparar ese reflejo, porque el reflejo es un reflejo provocado, ¿sí? Entonces, lo podemos explorar con la matraca. Entonces, este niño que está aquí tiene hipoacusia, ¿sí? No tiene respuesta. En un momento del lado derecho tuvo como que se sobresaltó, pero fue porque la mamá lo separó y fue cuando brincó, pero posteriormente hicimos el reflejo y estaba dormido y sin respuesta. Bueno, posteriormente, desde niños, desde muy bebés, podemos hacer el estudio de timpanometría y reflejo estapedial. Aquí estamos haciendo de este lado lo que es la timpanometría. La timpanometría nos va a valorar el oído medio, ¿sí? Aquí nos va a dar unas curvas en donde nos va a decir que la membrana del tímpano se opone al paso del sonido. Acuérdense que el sonido es presión sonora y entonces que está poniendo resistencia y con esto está haciendo un movimiento y nos va a dar valores y entonces de acuerdo a esos valores nosotros podemos saber si tienen audición normal. Y el reflejo estapedial nos mide oído interno, que entonces con este oído interno aquí también nos busca por frecuencia el oído. Si ven en rojo, oído derecho, abajo oído izquierdo, y busca, y cada montañita de estas que nos está aquí es la respuesta normal. Y bueno, ¿y qué no haríamos
bueno, ya hicimos la detección a temprana edad, ya le pusimos auxiliares, ya estaba en el programa de implante coclear, pero pues lo más importante, nuestra terapia, ¿no? Nuestra terapia auditiva verbal o terapia de lenguaje. Hemos tenido también a la licenciada en terapia Rosa Marina Álvarez Albarrán, que estuvo 22 años con nosotros, también ya se jubiló, y actualmente desde el año pasado está la licenciada María Fernanda González Patiño, que bueno, que ellas nos van a ayudar en esta gran labor, porque realmente es una gran labor, y aquí vamos a ver estos dos bebés. Este niño tiene 2 años, 7 meses, van a ver su trabajo con la licenciada. ¿Quién es? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién? Papá. ¿Pero quién es? ¿Cómo le decimos? ¡Eso! ¡Papá! ¿Quién es él? Alan. Alan. ¿Y quién es él? Isaac. ¡Eso! Ay, perdón, nada más nos faltó que es muy rápido. ¿David? No. Es para que vieran la conducta auditiva. Él tiene una hipoacusia unilateral, usa auxiliar auditivo, pero el niño, aunque tenía hipoacusia unilateral, era para que adquiriera un lenguaje normal, porque tiene hipoacusia normal de un lado, pero debido a su entorno, que los papás le hablaban poco, que no era pobre estimulado, entonces se decidió adaptarle el auxiliar y bueno, está en terapia, ¿no? Entonces se han visto grandes avances. Bueno, y para finalizar entonces tenemos que el año pasado el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Sexual y de la Reproducción, bueno, estamos actualizando la norma oficial mexicana 034, porque la norma que tenemos es del 2013, en donde ya muchos de los factores e indicadores se quedaron cortos, y entonces también aquí es para la prevención y control de los defectos del nacimiento en su apartado 7.1, para la detección de la hipoacusia al nacimiento en todas las unidades de atención de partos o donde estén recién nacidos. Y pues nada más me queda decirles que pues esta detección temprana de alteraciones es una ruta que sí podemos recorrer, ¿no? Que debemos reportar, darle seguimiento y vigilancia. Pues muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Nos quedan unos minutos y en estos minutos lo que vamos a hacer es revisar un poquito sobre el programa de tamiz neonatal institucional. Y bueno, para empezar, ¿por qué es importante voltear a ver estos datos? Un programa de tamiz debe tener su retroalimentación. Debemos ser capaces de ver qué estamos haciendo bien, qué se puede corregir, en dónde estamos fallando y si realmente estamos logrando que estos niños que acuden y se hacen una prueba de emisiones otoacústicas llegan hasta el final, o sea, se detecta el diagnóstico de hipoacusia, se hace un diagnóstico de forma temprana y se refiere para recibir terapia auditiva o un aparato auditivo en el tiempo correcto, óptimo, para que el niño sea capaz de adquirir el lenguaje y lleguemos al objetivo final, que es integrar a este niño de forma social y laboral y de todas las formas posibles a la sociedad. Entonces, este es realmente el objetivo y necesitamos ver si lo estamos cumpliendo o no. A nivel nacional, antes de pasar a los datos de nuestro instituto, a nivel nacional realmente tenemos muy escasos datos. Como ya les comentó la doctora Mayra, más o menos entre el 2006 y el 2012 se le dio un gran impulso a nivel nacional al programa de tamiz auditivo neonatal. Se equiparon hospitales, se dio la infraestructura, se capacitó al personal. Pero después de esto, después del 2012, como que este programa poco a poco no se consolidó de forma correcta y dejó de recibir un apoyo importante. Y ahorita, a nivel nacional, las coberturas reportadas son extremadamente bajas. Aparte de que hay un subregistro y
y como pues tenemos poca información sobre nuestros datos. En los pocos datos que hay, por ejemplo, ese es un estudio del doctor Castorena Maldonado, que es otorrino del equipo del Instituto del INER, del Centro Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él lo que hizo es buscar en PubMed, en todas las bases de datos también nacionales, todos los artículos publicados, y también fue a buscar los datos de la Dirección General de Salud y del INEGI, y rastreó todos los datos que tenemos sobre cobertura a nivel nacional. Y entonces, a partir de datos de la Dirección General de Salud, donde reportan en el 2019 cuántos nacimientos hubo y cuántos tamizajes auditivos realizaron cada institución, saca una cobertura a nivel nacional bajísima, que quizás sí tenga un subregistro, pero tampoco está tan lejos de la realidad, que es de 7.7% a nivel nacional. Ve algunos estados que reportan más, como Nuevo León, que reporta coberturas del 22%, y otros como el Estado de México, que prácticamente no reporta que está haciendo tamiz auditivo y es una cobertura menor al 1%. En ese mismo estudio saca datos de la Dirección General de Salud para ver que de los prematuros, volteando a ver solo a los prematuros, que son la población, como ya mencionó la doctora Mayra, de más alto riesgo, el 93.5% de estos prematuros no recibió un tamiz auditivo. Y el siguiente dato del lado derecho, viene de otro estudio, de un estudio que realizaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ellos ven de todos los niños que les llegan referidos por alto riesgo neurológico, como puede ser parálisis cerebral infantil, por ejemplo, y que llegan a los servicios de audición de ese instituto. Al interrogarlos, casi el 60% no recibieron un tamiz auditivo, ni al egreso ni después, o sea, no se lo hicieron. Y cuando evalúan esta población, por lo menos el 15% de ellos sí tienen una pérdida auditiva significativa que no fue detectada. Y bueno, a pesar de que la norma que les mencionó la doctora Mayra dice que idealmente en la primera semana debemos tener unas emisiones otoacústicas, pero por lo menos antes del primer mes debemos tenerlo. A los 3 meses tenemos que tener confirmación, y a los 6 meses tenemos que tener ya una intervención. Lo que está pasando en México es lo de abajo. Se van sin tamiz, a veces se van con una cita, a veces se van sin cita o no les dan ni siquiera información sobre el tamiz, y el diagnóstico en la gran mayoría de los casos, en más del 80% de los casos, se hacen después del año de vida, cuando ya perdimos como la ventana crítica de neuroplasticidad para poder integrar a este niño de forma correcta a una audición normal. Y ahora sí vamos a ver nuestros propios datos. Estos son datos de antes de que estuviera la coordinación de tamiz neonatal integral. Y bueno, aquí vemos los datos de todos los tamices. Como siempre, el metabólico siempre ha tenido, es un programa muy consolidado que tiene una muy buena cobertura, pero el auditivo en realidad en los mejores tiempos ha tenido coberturas de alrededor del 65-70%, pero fue disminuyendo esta cobertura, y en la pandemia se cayó casi al 30%. Poco a poco se empezó a recuperar, y bueno, ya con la coordinación de tamiz neonatal integral en los últimos años, aún estamos muy lejos de las recomendaciones internacionales del 95%, pero se ha mejorado esta cobertura. Esta cobertura toma en cuenta tanto los niños que se tamizan de bajo riesgo directamente por emisiones, como los niños que van a hacerse de alto riesgo directamente unos potenciales evocados auditivos. Aquí están sumados ambos tamizajes. En el 2023 era de 65%, en el 2024 casi alcanzamos el 80%, en el 2025 hasta ahora va casi 75%, probablemente suba porque, como les voy a presentar más adelante, los prematuros extremos que tienen hospitalizaciones prolongadas o que egresan de las terapias intensivas a veces reciben su tamiz auditivo todavía de forma muy tardía, hasta los 4 o 5 meses. No debería de ser así, pero así pasa, y por eso parece que baja la cobertura, pero es porque los del último trimestre aún no han completado el proceso de tamizaje. Y bueno, si vemos solo los niños que se tamizan, bueno, que llegan a recibir una prueba de tamiz auditivo, en total se han hecho 5.200 pruebas en estos 3 años, y el 92% se tamiza de forma inicial por emisiones otoacústicas, y solo el 8% se tamiza de forma inicial por potenciales evocados auditivos. Y bueno, ¿qué pasa? Esta es la información de los resultados de los que se tamizan de primera intención por emisiones otoacústicas. De esas casi 5.000 pruebas,
el 4%, que son casi 190, salen anormales y se cita una segunda prueba a las 2 semanas. De esos, ya solo 38 pruebas, que son el 0.8% de estos niños, tienen una segunda prueba normal, se van a potenciales evocados auditivos y de todos ellos, solo 14 se llega a la confirmación diagnóstica. Y algo muy preocupante es lo que les pongo en la caja naranja. Hay niños que tienen su primera prueba de emisión autoacústica anormal y nunca regresan a la segunda, o incluso tienen 2 pruebas anormales, van a los potenciales evocados auditivos y se pierden y nunca regresan a su cita de comunicación humana. Y es un número bien grande de niños que ya tienen una prueba normal y que pues los padres deberían de estar muy preocupados. Y aún recientemente que les llamamos 2, 3, 4 veces, todas las veces necesarias, aún así se nos están perdiendo los niños. Hemos logrado bajar del 2023 de una pérdida del 35% a este último año, que la pérdida ya solo estuvo en el 17%, pero bueno, nos falta aún lograr que ninguno de estos niños de alto riesgo se pierda. Esta otra diapositiva representa en qué momento se están haciendo las emisiones autoacústicas. Nosotros somos un hospital que no los hacemos antes del egreso. Les damos una cita programada para que vengan a hacerse las emisiones. Y bueno, en el 2023 el tiempo era mayor al primer mes recomendado para hacer el tamiz auditivo, era de 44 días. Ha bajado, esto es por un rezago que teníamos muy importante en la pandemia y el servicio estaba muy saturado, pero bueno, ha bajado, ahorita vamos todavía en 17 días, por lo menos estamos cumpliendo con hacer el tamiz auditivo en el primer mes, como marcan las recomendaciones, pero no es así para el estudio de potenciales evocados auditivos que se hace de primera intención a los de alto riesgo o a los que ya tuvieron una prueba normal. Idealmente, cuando ya tuvieron una prueba normal, nosotros tenemos que confirmar el diagnóstico con potenciales evocados auditivos y ocasionalmente con otras pruebas también, antes de los 3 meses. Y si se fijan, aún estamos haciendo los potenciales evocados auditivos ahorita en el 2025, en más de 5 meses de vida del recién nacido. O sea, no estamos logrando eso de diagnosticar antes de los 3 meses y todavía estamos lejos de las metas institucionales. Esto ya les enseñé el análisis de las emisiones. Estos son los análisis de los potenciales evocados auditivos, contando todos, los que de primera intención se van a potenciales porque son población de alto riesgo, como los que tienen 2 pruebas de emisiones autoacústicas anormales y llegan a hacerse un potencial evocado como prueba confirmatoria. De esas 832 pruebas de los últimos 3 años, 90 están anormales. De esos se han confirmado 28, 14 directamente fueron por potenciales y 14 tuvieron emisiones anormales y luego se confirmaron con los potenciales. Y bueno, de esos 90, 15 se perdieron. Aún ahí tenemos una pérdida. Cuando ya tienes una emisión, 2 emisiones autoacústicas anormales, tienes un potencial evocado auditivo normal y aún así se pierden, que esos son los que prácticamente ya estaban diagnosticados casi y se los perdieron. Hay algunos que todavía están en ese proceso, algunos tienen que repetirse la prueba por segunda ocasión. De los 28 casos que tenemos confirmados en estos últimos 3 años, 15 son conductivos y 13 son sordera neurosensorial. La mayoría de los conductivos son casos de microtia, de labio paladar hendido o algunas malformaciones craneofaciales. De los 13 neurosensoriales, algunos tienen factores de riesgo, como les mencionaba la doctora Maura, de prematurez extrema, ventilación prolongada, hiperbilirrubinemia, pero no todos. 17 son bilaterales, 11 son unilaterales y si lo vemos por grado de severidad, 18 de los 28 son severos o profundos, lo que representa nuestra población de tan alto riesgo que tenemos, y de esos profundos, de esos 18, 11 son bilaterales, que son los más vulnerables porque son los que pues van a requerir más intervenciones y va a ser más difícil integrarlos y rehabilitarlos en el tema del lenguaje. Y bueno, en estos 3 años la prevalencia, si se fijan, sale del doble de la que les reportó la doctora Mayra en el último estudio que habían analizado 10 años entre el 2009 y 2019. Y ahorita la prevalencia que tenemos es 5.4 casos por cada 1,000 recién nacidos tamizados. Y bueno, nuestros retos, pues ya dijimos, la pérdida del seguimiento, tenemos que buscar mejores maneras de hacer que los niños no se pierdan. A veces también algo de lo que retrasa el tamizaje por potenciales es que tenemos niños de alto riesgo con hospitalizaciones prolongados, también que el servicio de neurociencias está saturado y a veces no podemos tener una cita tan próxima como nos gustaría. También la vulnerabilidad social que tienen nuestros pacientes, a veces ellos que los esté citando 3, 4 veces para confirmar un diagnóstico no es sencillo para ellos. A veces el gasto que implica venir aquí a una visita es demasiado para una familia vulnerable socialmente y a veces eso es lo que hace que abandonen el proceso, que a veces es complicado.
Y bueno, a nivel nacional también hay muchos retos, hay gran variabilidad interinstitucional. Hay hospitales que se equiparon en su momento en el 2010, pero que ahorita ya tienen equipos que no funcionan y que no se han renovado, personal que ya no se ha capacitado. Desgraciadamente, no hay acceso en todos los niños a aparatos auditivos. Muchas veces se buscan formas del DIF, de fundaciones, pero no hay hospitales que garanticen que les den de forma gratuita estos aparatos auditivos. Y entonces, pues tenemos que mejorar. La Comisión Nacional para la Audición de los Estados Unidos dice que aquellas instituciones que ya lograron un mes diagnóstico, 3 meses, un mes tamiz, 3 meses diagnóstico, 6 meses tratamiento, se vayan ya al 1, 2, 3. Nosotros todavía tenemos que lograr el 1, 3, 6. Todavía estamos muy lejos de pasarnos al 1, 2, 3. Pero bueno, es muy importante que se aumente la educación en salud, que se promueva, así como se promueve el tamiz metabólico, también el tamiz auditivo a nivel de Secretaría de Salud, que se fortalezcan los programas de seguimiento, cómo vamos a ir a rastrear y atraer a esos niños que ya tienen pruebas anormales y no vamos a permitir que no se nos pierdan, porque para que un tamiz sea efectivo, pues tiene que tener el ciclo completo. Todos los programas tienen que estar estandarizados. ¿Cómo vas a hacer los procedimientos? ¿Cómo vamos a cumplir con los tiempos? El personal tiene que estar capacitado y tiene que estar garantizado el tratamiento final, porque si no, pues no sirve de nada. Si solo tamizas, pero no les garantizas el tratamiento oportuno. Y bueno, esto sería todo. No sé si queda algún minuto para preguntas o concluir la sesión. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos.